es el libro electrónico del segundo coloquio, para lo cual le pediría al doctor Moisés Mecalco, René Elizalde primero, ¿verdad?, acerca de la experiencia de trabajar, de organizar y de ya tener el producto terminado. Muchas gracias. Quiero, en primer término, hacer un amplio reconocimiento al equipo que organizó este tercer coloquio de modelos educativos universitarios aquí en la UJAT, en Tabasco. Realmente ha sido muy grato. Quienes venimos de otras entidades, de otras instituciones, hemos disfrutado mucho nuestra estancia por la hospitalidad, por la calidez, por la organización tan puntual, tan precisa que ha tenido este evento. Y en ese sentido, yo creo que ha habido una continuidad en este ejercicio de la realización de los coloquios. El primero precisamente en la UV, en Veracruz, que fue también un evento extraordinario que abrió pues brecha en la realización de estos ejercicios de una temática que sin duda es fundamental: la reflexión, el análisis de los modelos educativos que, como lo referimos cuando abordamos la experiencia de Tlaxcala, los modelos educativos son finalmente el referente que pretende articular el quehacer de nuestras instituciones, desde las autoridades, los docentes y la actividad de los mismos estudiantes. El ejercicio que hace la doctora Elizabeth es muy ilustrativo de cómo visualizamos un modelo en donde se plantea la flexibilidad como un objetivo aspiracional al que hay que llegar. Pero en este proceso enfrentamos un conjunto de dificultades que hacen que se limiten la posibilidad de alcanzar el éxito o se cumpla con la expectativa en términos de lo que se planea. Entonces, la reflexión de estos aspectos, de estas experiencias, son de una riqueza extraordinaria. Lo mismo los análisis que se presentaron en el marco de la presentación del libro que coordinó el doctor Javier Rodríguez, en donde se hace una evaluación a la experiencia de los estudiantes en 4 instituciones universitarias, nos muestra esta dificultad en términos de la implementación de los modelos, de la puesta en práctica, de la gestión, de todo este proceso que en ocasiones no se visibiliza con claridad, pero que es fundamental para poder realizar las funciones de nuestras instituciones. Es un logro muy importante de un grupo de instituciones que con mucho esfuerzo, ante los recursos siempre limitados para realizar estos eventos, y que a pesar de ello hemos podido realizar eventos que sin lugar a dudas nos permiten compartir estas reflexiones, nos permiten hacer esta reflexión, estos análisis que enriquecen la experiencia desde diferentes niveles, de diferentes perspectivas, porque en estos coloquios converge la experiencia de quienes, por ejemplo, en el caso de Tabasco, tienen la responsabilidad de la gestión del mismo modelo, o en el caso de Tlaxcala, o en el caso de la UB igualmente, pero también converge la participación de investigadores que hacen reflexión desde otra perspectiva de los procesos que se están viviendo al interior de la gestión de nuestros modelos. Entonces, es una gran riqueza que nos posibilita avanzar en el desarrollo, en la implementación, en la evaluación, en la valoración de las experiencias exitosas, pero también de los problemas que enfrentamos en la gestión de nuestros modelos, como lo ilustró claramente la doctora Elizabeth hace unos momentos. Entonces, la riqueza es invaluable. Yo creo que en ese sentido estamos cumpliendo con los objetivos que se ha propuesto la realización de estos 3 coloquios. Esperemos que haya continuidad para seguir ampliando esta visión de conjunto de la experiencia de nuestras instituciones. Y en ese sentido,
una aportación más que ha generado estos eventos es precisamente el poder sistematizar algunas de estas experiencias, una selección de las experiencias que se discuten en estos foros, y ha dado como resultado la integración de ahora el segundo libro electrónico que estaremos comentando precisamente en esta mesa. Ya hay un primer libro electrónico que estuvo a cargo de la Universidad Veracruzana y que ha sistematizado algunas de las experiencias más significativas que se discutieron, que se analizaron en ese coloquio. Entonces es una aportación muy importante, son materiales que ustedes pueden consultar como estudiantes, como investigadores, y que encontrarán ahí una gran diversidad de experiencias, una gran diversidad de planteamientos de reflexión que abordan precisamente los problemas que enfrentamos en la gestión, en la implementación de nuestros modelos. En este segundo libro electrónico que estaremos comentando, también se da continuidad a este esfuerzo de reflexión, de análisis de cómo operamos los modelos educativos, cuáles han sido los avances y cuáles son los retos que estamos enfrentando. Y en esa medida, sin lugar a dudas, es un producto más que le da concreción a las aportaciones que se realizan desde la realización de estos coloquios. Esperemos que este tercer coloquio de igual manera nos permita generar estas aportaciones, estos productos que de manera complementaria vienen a hacer una síntesis de las discusiones, de las reflexiones que se han realizado en las diferentes mesas, en las exposiciones magistrales que se realizaron en estos espacios de esta institución. Enhorabuena, y esperemos que estos coloquios se sigan realizando con el esfuerzo y la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que tendríamos que hacernos respecto a los modelos educativos es, por ejemplo, si las instituciones tienen que tener un modelo educativo. Y, bueno, un modelo educativo puede depender de muchas cosas. Hay definiciones muy tradicionales, por ejemplo, en el modelo universitario de carácter de tipo napoleónico, ¿no? El de de organización por facultades, o como el modelo educativo que tuvo alguna vez nuestra universidad, el modelo departamental, y que fue una innovación, ¿no?, presentada en los años 70 en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, ya en la Ciudad de México. ¿Habremos de ceñirnos a lo que plantea un modelo educativo? Bueno, ya lo planteó hace ratito la doctora, y dice, bueno, un modelo tiene que ser un ente dinámico, ¿no? Y esa es una cuestión que creo que lo que nos tiene precisamente presentes aquí, en el sentido de que cómo es que tenemos un modelo que sirve para qué tipo de formación, con qué concepción de la educación que tenemos, y con qué concepción acerca de el estudiante y el profesionista y el ciudadano y el ser humano que queremos formar en las universidades, porque eso son las universidades, ¿no? Un centro, un conjunto de instituciones que se propone la formación de seres humanos. Tenemos 3 apartados en el texto que tenemos, y el primero precisamente habla acerca de, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de los modelos educativos? Y ahí creo que es una discusión que tiene que darse al interior de las propias instituciones, porque evidentemente la forma en la que
En este momento y hace ya más o menos 30, 40 años están presionando las políticas educativas, ha ido orillando a las instituciones a tener ciertos referentes modélicos para poder avanzar en términos del desarrollo institucional y en términos de la formación. Pero estos modelos que se proponen iniciaron precisamente atacando bases de organización de las propias instituciones allá por los años 80. Lo primero que ocurrió fue que se bajaron los salarios, por ejemplo, de los profesores y se empezaron a imponer una serie de políticas que hoy están no dando sus frutos. Están dando resultados, pero no precisamente fructíferos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión para discutir. Los modelos educativos tienen que ser necesariamente una discusión interna de esas políticas, una discusión interna de los planteamientos acerca de qué entendemos por la formación, qué entendemos por educación, qué entendemos por profesión, por profesionalidad, qué entendemos por profesional, y ahí hay una discusión muy amplia, una discusión filosófica, una discusión antropológica, una discusión sociológica, una discusión política que dar. Cada una de esas tiene sus diferentes ámbitos de encuentro y, bueno, Popkewitz dice que si tenemos que discutir el papel de la educación en general, habríamos de discutirlo en base de las reacciones que tienen que tener precisamente en la relación que tiene la educación con las políticas de Estado, por ejemplo. Ahí nosotros planteamos, es una discusión política ciertamente, pero también es una discusión que en un momento dado se tiene que concretar en contenidos pedagógicos, es decir, cómo vamos a hacer para lograr la formación que queremos. Esas son, y tiene, bueno, un conjunto de elementos que vale mucho la pena discutir porque esos impactan directamente en el trabajo que nosotros hacemos precisamente con los estudiantes. Entonces, los fundamentos de los modelos educativos están presentes y se discuten en varios de los trabajos de este libro. El segundo apartado habla de la evaluación y los retos de los modelos educativos. Nosotros hablamos precisamente al inicio de la sesión de hoy de la evaluación del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se nos hacía necesario ir planteando esta evaluación curricular y ir sentando las bases de una discusión posterior sobre la evaluación del modelo. Si nosotros nos quedáramos con la idea de que nuestro modelo está funcionando perfectamente, caeríamos en lo que hemos estado cayendo de las universidades durante muchos años y yo creo que especialmente desde los años 80 para acá. Cuando las políticas afectaron profundamente la estructura y la relación del Estado con las universidades y atacaron una base de organización de las propias universidades hacia adentro con las discusiones colegiadas, por ejemplo, que después prácticamente no tenían valor, porque la discusión estaba en, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para adaptar lo que nos está imponiendo la política pública? De tal manera que el trabajo colegiado quedaba un poco en segundo lugar, porque había que discutir primero cómo es que le entramos a las políticas. Entonces, cuando tenemos este conjunto de cosas, habría que pensar muy bien qué es lo que qué es lo que propuso entregar el modelo educativo y qué es lo que realmente está cumpliendo. En ese sentido, habría que ver cuánta autenticidad podemos encontrar en la evaluación para valorar procesos y para valorar productos. Porque evidentemente que tanto los procesos como los productos no se dan por generación espontánea, sino se dan precisamente porque los operamos nosotros mismos. No hay magia en esto. Nosotros operamos o dejamos de operar. Ahora, ¿cómo es que nosotros valoramos esto? En términos precisamente de lo que va logrando el modelo y decimos cómo se va a formar, se ha formado de la manera en que está propuesta en el modelo, cuáles son los productos que se pretende lograr y creemos habría necesidad de ver el funcionamiento del modelo en una visión global. ¿Cómo está cómo visualizamos el contexto? ¿Cómo encontramos la política social? ¿Cómo definimos nuestros perfiles de egreso? ¿Y cuáles son los fines educativos universitarios que deben tener evidentemente un sentido de justicia? Por lo que estaba platicando precisamente hace ratito la doctora Elizabeth, hay justicia en la flexibilidad curricular.
las universidades pueden cumplir con estos requisitos y cómo es que se proponen hacerlos precisamente justos, ¿no? En el texto vale la pena echar un ojo y seguramente nos sabremos de encontrar con un buen texto para discutir en el cuarto coloquio de modelos educativos universitarios. Muchas gracias. Educativos sobre los modelos universitarios. El tema que yo abordo es del modelo educativo a la formación docente, el eslabón perdido. Y básicamente lo que planteo ahí es un análisis de la oferta de formación docente que tienen distintas universidades, con la intención de ver si esta formación docente está apoyando los planteamientos del modelo educativo. La pregunta es muy básica. ¿La oferta de formación docente de las universidades está centrada para la flexibilidad curricular, para la formación integral, para la transversalidad curricular, para el humanismo, para la interculturalidad, para la internacionalización, que son rasgos de algunas de estas universidades? Y entonces se plantea que después del modelo educativo, las universidades entraron en dos opciones. Una, adecuar la normatividad para dar cuenta de todas las implicaciones del modelo educativo, reglamentos, por ejemplo, o la otra, la formación docente. La pregunta cuando se presentan los modelos educativos en las universidades por parte de los docentes era, ¿y va a haber formación docente? Y entonces la pregunta, agarrando alguno de los ejes de esos modelos educativos, por ejemplo el de formación integral, es los cursos, los talleres, la formación docente. Por ejemplo, en el caso de la UJAT, que tiene 12 años el modelo educativo, siguen reforzando los planteamientos del modelo educativo, por ejemplo el tema de la formación integral, y entonces se plantea que en las universidades han pasado por una serie de etapas. Una primera etapa como de efervescencia del modelo educativo, para todo se menciona por las autoridades, por los académicos, por los estudiantes, en los discursos, en los informes. Luego entramos en términos de formación docente a una etapa donde se va diluyendo el modelo educativo, ya casi nadie se acuerda de él, y algunas universidades han entrado en una etapa de franco olvido del modelo educativo. Puedes ir a inauguraciones, a eventos, a coloquios, a ponencias, y sobre todo la oferta de formación docente se está alejando de los planteamientos del modelo educativo. Este documento no escapa de analizar la oferta de ANUYES, que es una de las instituciones que se supone guía esta parte de la formación docente respecto de los modelos educativos y de otras universidades. Y bueno, ya finalmente en el documento abordo algunos retos que nos permitirían volver a reorientar la oferta de formación docentes en el marco del modelo educativo. Una de ellas tiene que ver con que haya un ecosistema alrededor de los ejes del modelo educativo al interior de toda la universidad, que encontremos elementos que nos permitan reconceptualizar la oferta de formación docente, pero en un horizonte de largo plazo, en donde no se den ofertas aisladas de formación docente, que la oferta de formación docente garantice la aplicación con los estudiantes, que se apoye con este concepto muy utilizado en otros lugares de asesoría in situ, que pase la oferta de formación docente de lo individual a lo colegiado, que sea o que tenga como característica lo transversal, que no sea homogénea. Cuando yo recibo un curso con mis alumnos, sabemos que el grupo no es homogéneo, pero cuando damos formación docente,
el tratamiento es homogéneo, como si todos los docentes fueran iguales. Y tenemos docentes, por mencionar una característica, de reciente ingreso, de medianía en términos de su docencia, y docentes que están más cercanos a la jubilación. Es decir, que se atiendan las necesidades de formación docente de manera diferenciada, que haya una estrategia de rendición de cuentas, es decir, si estamos planteando que el docente aplique lo aprendido en el taller con los estudiantes, pues esto nos lleva a esa dinámica y a ese círculo de formación docente. Y para saber o para aportarle a cada universidad cómo está su sistema de formación docente con respecto a su modelo educativo, se propone una pequeña guía al interior de este trabajo. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la relatoría final del tercer coloquio sobre modelos educativos universitarios en relación a las mesas de trabajo. En ese tercer coloquio sobre modelos educativos universitarios fueron presentadas 54 ponencias en mesas de trabajo con 4 ejes. El eje número 1, los ejes estudiantes frente al modelo educativo. Eje número 2, las experiencias de evaluación. Eje 3, los profesores. Eje 4, la gestión del modelo educativo. En el eje 1 se presentaron trabajos con temas relacionados a los profesionales a formarse de una manera diferente a la tradicional, de modo que estén en condiciones de enfrentar un mundo laboral distinto y en constante evolución. Para adecuarse a esta nueva situación es necesario realizar cambios importantes en la educación superior. Estos cambios, además de darse en los contenidos programáticos y en las habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías, también deberán producirse en cuanto a los requerimientos generales para el ejercicio profesional, lo que implica tener ciertas competencias distintas de socialización y de desarrollo personal, de una propuesta de vinculación entre empresa, alumnos, docentes, autoridades administrativas de educación superior, con el fin de acentuar y generar nuevas competencias en los futuros profesionistas. Un reto para los modelos educativos es la práctica profesional en competencias. Se plantea a la orientación vocacional como un camino al encuentro profesional que lleve al joven a identificar sus habilidades y sus intereses profesionales, por lo que es necesario que el alumno tenga claro el enfoque por competencias, por lo que es importante una reestructuración de los planes de estudio con los elementos necesarios para la formación en competencias profesionales para definir el perfil deseable de los estudiantes universitarios en el modelo educativo flexible. Al final, las intervenciones realizadas en estos 2 días de trabajo han subrayado la importancia de prestar atención en estos 4 ejes: los estudiantes frente al modelo educativo, las experiencias de evaluación, los profesores y la gestión del modelo educativo. Con las experiencias de esos trabajos se cumplieron con los objetivos del tercer coloquio nacional sobre modelos educativos universitarios, del modelo al aula, el encuentro con los estudiantes. Es todo.